Hola, ¿qué tal? Pasó la Semana Santa, pero no pasó el tema. Y vamos a continuarlo porque estábamos como en una novela, como en una película, contándonos una versión diferente, una versión real y científica de lo que realmente sucedió en la vida de Jesucristo. Otra vez repito que me impacta mucho saber que nos han contado tantas mentiras, nos han tenido tan cuenteados, como dicen los muchachos, y realmente vale la pena poder empezar a aclarar qué es lo que realmente sucedió en la vida de Jesús y poder tener un conocimiento más real y más aproximado. A Dios no le va a pasar nada porque sepamos la verdad, pero es muy importante poder quitar el patrimonio de la mentira a quienes han creído que les íbamos a seguir creyendo sus cuentos. Con el doctor Alexander Vallecilla estamos contando entonces, si vieron el programa anterior, que está allí María saliendo del convento donde tuvo que ser cuidada porque estaba siendo escogida para ser la madre de un personaje. Hacen el ritual, están los sacerdotes solteros buscando quién puede ser el posible esposo de María, y ahí estamos en la película. ¿Y qué pasa entonces? El Bueno, primer, el primer ritual no está José. claro, en el primer ritual José no se presenta a hacer el ritual de enterrar el callado para que ver si de pronto sale, florece y posteriormente el símbolo lo sella la paloma que se posa encima de ese callado. Él, los sacerdotes, los que empezaron, digamos, el ritual o las autoridades del templo, estaban muy preocupados analizando qué pudo haber pasado, por qué no se presentó o por qué no se dio la profecía en cierta manera. Y empiezan a hacer como un recuento de todo lo que pasó y cuántos sacerdotes asistieron y quiénes quedaron faltando entonces para presentarse ante ese ritual. Y descubren entonces que José era la única persona la que no se presentó a ese ritual. Entonces lo increpan nuevamente, hablan con él y dice que es obligatorio, que lo tiene que hacer. Y él entonces accede y precisamente cuando se repite nuevamente el ritual, el callado de José es el que florece y se posa la paloma. Entonces queda claro específicamente allí que José debería ser el esposo de María. La gran diferencia era que María tenía 14 años y José era un hombre ya muy adulto. Entonces, por esa razón él no había querido presentarse por la diferencia de edad. Mas, sin embargo, él ignora en cierta manera que ya María está embarazada. Y después de que empieza a notársele a María el embarazo, es donde él viene a darse cuenta que ella pues está en estado de embarazo y Y allí no la repudiaron como repudian no la repudió, él ya sabía que tenía que aceptar el embarazo. pues en este caso él queda totalmente atónito porque no sabe qué hacer. O sea, él no sabía que eso que eso iba a suceder en un momento determinado. Eh, Él decide entonces no revelar este aspecto, aunque pensó en muchos momentos entregarla secretamente y pues digamos que quedara en silencio esa separación entre ellos Crónica de dos. una muerte anunciada de le quedó en palotes, pues. Total, más sin embargo, más sin embargo Gabriel García entonces Márquez. él decide asumir esa responsabilidad, parece Y que él se tiene. pregunta quién es el padre, quién embarazó a María. Claro, entonces allí es donde él tiene un sueño, donde es un sueño que más que un sueño es como una visión, Claro. que le revela básicamente que el niño que ella está esperando pertenece al linaje de Gabriel, pero una cosa muy interesante acá, Gabriel pertenece al linaje de Raciel, o sea, estamos hablando de los genios que se manejan en la historia judía de la Cábala, que pertenece a un genio en el árbol de la vida, que pertenece a la segunda esfera del Sefirot de la Cábala que se llama Chokmak. Y esa Sefirot pertenece a la sabiduría. Y Raciel específicamente viene a ser el guardián de los secretos, porque entre Keter, que es esta Sefirot, hay un sendero que une a Chokmak, que es la sabiduría, y Raciel es el guardián de los secretos porque es el que está más cercano a Dios y conoce todos los secretos de Dios. Por Dios. Esa es la historia que encierra básicamente el Ah, linaje de Gabriel.
A ver, hago la pregunta más estúpida del mundo. ¿María es embarazada por la divina providencia o en una relación sexual? Bien, en este caso no sabemos si la relación que hubo específicamente haya sido una fecundación in vitro, como ha sucedido en muchos de los aspectos, porque si analizamos historias de los personajes más representativos a nivel de la Biblia en el Antiguo Testamento, casi todos nacieron de madres que eran totalmente ¿Vírgenes? estériles, Ah, estériles. Entonces, en el caso de María, nace de una madre estéril que era, si no estoy Ana. mal, Ana, y entonces de ahí vienen otras historias donde le comentan estos mismos personajes que Sara también anteriormente, eh, digamos en sus ancestros, Sara era una mujer que también era estéril, que Sansón cuando nace, nace de una mujer estéril, y así muchos de los santos y de Qué los esterilidad. personajes que básicamente son de renombre histórico en la Biblia, vienen de linajes de mujeres que han sido estériles. Bueno, entonces es que aquí hay una historia y la historia de la historia, ¿no? Es decir, la Total. historia que nos cuentan y por qué en el otro lado es como mirando una película, ¿por qué nos han mentido tanto? Pero bueno, vamos a hablar ahora después de comerciales. Realmente, ¿por qué nos han mentido tanto? No te quiero hacer la pregunta porque me distrae. Vamos otra vez. Entonces, María queda embarazada posiblemente in vitro, Ujú. con todos los avances que tendrían estas otras, Gabriel y esta gente, y José acepta el embarazo de María. ¿Qué se sabe de María? ¿María acepta ese embarazo in vitro? ¿Lo acepta? Es decir, ¿acepta que su engendrador es Gabriel? Sí, es más, básicamente cuando digamos los emisarios, pues que actualmente son conocidos como ángeles, hablan con la persona que va a cumplir una misión específica dentro de la historia, ellos aceptan, porque básicamente María nace para ese propósito, Claro, claro. ¿listo? Entonces, pasa que en este caso, lo que sucedió con María, eh, bueno, viene una preparación en su proceso de embarazo. Dicen los textos inclusive que ella era cuidada específicamente por los emisarios, donde básicamente ellos la alimentaban y le daban una comida especial que tenía que consumir hasta ya el proceso avanzado del embarazo. Y los cuidados también que tenían que tener con ella en una mujer embarazada normal. Pero hay un texto que habla precisamente del nacimiento de Jesús, que es una cuestión de leer el texto, es como meterse, digámoslo, en una película de casi ciencia ficción, donde en ese proceso del parto ella empieza a sentir los dolores del parto, pero que al mismo tiempo la partera que va a ayudar al alumbramiento en cierta manera, nota que no están haciendo un niño, sino que sale una luz tan intensa del vientre de María que le quema las manos. José, que en esos momentos sale a traer agua, nota que el tiempo se detiene, que la fogata que tienen en ese momento está totalmente paralizada y las personas que están alrededor están como en stop, Congeladas. congelados, en una pausa total. Después de que nace, sale la luz se solidifica en cierta manera y se convierte en un bebé. Y ese Pura mismo energía, bebé, exactamente, ese mismo bebé pura cura energía. las manos de la partera que ha sido quemada en ese momento por el alumbramiento. Alexander, ¿dónde están esas historias? Ah, Están, le voy a brincar al siglo XXI. ¿Dónde están esas historias? están todas escritas en los textos apócrifos, están en los libros que fueron descubiertos en el 47 de la biblioteca de Nahag Madi, y muchos de estos también están escritos en los rollos del Mar Muerto. Entonces, estas historias, precisamente, actualmente los clérigos a los textos apócrifos les dicen textos falsos, pero eso es una grave mentira que se le está diciendo a la gente, porque los textos apócrifos normalmente viene del griego que significa lo que está oculto. Esa es la verdadera traducción. A partir de los concilios es que deciden entonces estos textos apócrifos dejarlos a un lado, inclusive por orden de Constantino mandarlos a quemar, y los que se salvaron precisamente fueron los que fueron copiados por estos
clérigos que no quisieron quemar los textos. Mas, sin embargo, entonces la Iglesia Católica de un tiempo para acá empieza a decir que los textos apócrifos son textos falsos porque no son textos inspirados por Dios. Es el colmo decir eso porque simplemente no son canónicos, pero entender que no son canónicos es que se fueron canonizados, los que fueron autorizados para que la gente los leyera, como la Biblia que actualmente estamos estudiando, es porque lo autorizaron a través de la orden de Constantino en el primer concilio de Nicea. ¿No hay ninguna parte en esta iglesia católica que esté empecinada en decir la verdad? ¿No hay alguna, qué será, cómo se llama esto, alguna rebelión, algún grupo en la iglesia católica? Los que han querido decir la verdad están muertos. Y los que quieren revelar la verdad tienen que renunciar a la iglesia. Pero hay gente. En la institución no pueden decir absolutamente nada de lo que estamos hablando. Si yo fuera clérigo en estos momentos estaría cometiendo para ellos el peor anatema o la peor blasfemia que se puede estar contando. Pero, por ejemplo, esta historia, estamos hablando desde el siglo XXI, para ahora volver a brincar allá, desde el siglo XXI es coherente, es científica, tiene pruebas, tiene justificaciones, hay gente seria descubriendo y trabajando esta temática. Claro que sí, además porque, digamos, hay estudiosos y la National Geographic en cierta manera ha publicado textos muy interesantes que fueron descubiertos. El de la gran polémica fue el Evangelio de Judas, y eso, que el que estoy comentando, el Talmud de Manuel, fue escrito por Judas también. Pero este que fue escrito por Judas, hay dos textos que fueron el libro o el apócrifo de Judas, que fue el que la National Geographic publicitó de alguna manera y generó mucha controversia porque Judas siempre ha tenido la imagen del traidor, mas sin embargo eso no es así. Era uno de los pocos que sabía más, que sabía y que conocía la información que entregaba Jesús, que era una información altísima, que es más, Jesús cuando determinaba que uno de sus discípulos sabía la información que venía del Espíritu, él le decía, aparte, los llamaba aparte y le decía, esto que tú has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, mas sin embargo, acompáñame que te voy a mostrar lo que ningún ojo ha visto, lo que ninguna carne ha tocado y lo que ningún oído ha escuchado. Entonces, le está hablando básicamente que le va a mostrar lo que es la verdadera información de carácter espiritual profundo, y digo espiritual en el sentido de que lo que es espiritual no es de carácter material, y solamente el acceso que se tiene a este proceso de lo profundamente espiritual se entrega solamente por revelación. María, ¿cómo educa a ese niño? Es decir, sabe que me parece increíblemente bello e impactante que María va a dar a luz y lo que sale es una luz muy fuerte, una energía que luego se materializa en un bebé. Esa parte me parece espectacular porque es precisamente la comprobación de que somos seres de energía, que somos seres de luz, y esa energía fue la que se materializa en un ser especial y diferente, ¿no? Es bellísima esa parte, ¿no? Mas, sin embargo, Jesús en su infancia, a pesar de que es un niño prodigio, por decirlo de alguna manera, necesitaba ser educado de alguna forma porque había comportamientos también que como niño había que corregir. Y está el caso de un niño que le daña en cierta manera a él una obra que él estaba haciendo en barro y él lo maldice de alguna manera y el niño se muere. Después lo resucita. ¿Eso está en qué parte de la Biblia o no? También en los textos apócrifos. Así, es decir, poderoso. ¿Cómo se llama? Al asumir cuerpo de niño, me imagino que debía de pasar por todas las experiencias de los niños, ¿no? Total. Cuando tuviera, eso ha pasado con los budas y con todos estos que ¿qué se llama? Procesos de irreverencia infantil. Claro, donde pero no tienen hay... que vivir todo el proceso de los niños normalmente para poder crecerlo, ¿no? Vamos a continuar esta increíble historia después de comerciales. ¿Cómo se educa entonces este niño Jesús prodigio en manos de María y José? Un poquito lo de la persecución de Herodes. Herodes persigue a todos los niños por perseguir a este. ¿Qué saben ellos como para perseguir a este Jesús? Bueno, lo que pasa es que Herodes le tiene un profundo miedo a esa profecía, en cierta manera,
de un rey que lo iba a destituir en cierta manera o que lo iba a reemplazar. Entonces, en este caso, A ver, perdóname un momentico, te interrumpo. Hay la profecía. ¿Qué era, cómo propagan ellos una profecía? ¿Cómo promueven una profecía? ¿Dónde está escrita la profecía? bueno, lo que pasa es que los textos, digamos que en aquella época ellos estudiaban, generalmente eran de carácter riguroso porque era el sentido de la información y la interpretación que se entregaba a través de personajes que también tenían de alguna manera la forma de poder revelar las cosas futuras. Pero esta revelación de las cosas futuras en cierta manera es parte de una misma estrategia, por decirlo así, que está encauzada por los emisarios que están encargados de que cierto momento de la historia tenga el curso que ellos necesitan que tome para que la profecía se vaya cumpliendo. Bueno, entonces Herodes se asusta con la profecía y por eso manda a matar a los niños. Listo. Exacto, sí. Ellos no corren peligro. ¿María se siente protegida siempre? Pasaron, digamos, muchas cosas de las cuales ellos tenían que vivir situaciones comunes y corrientes, o sea, dentro de lo que es la angustia que puede vivir una persona o una familia que está en un estado de supervivencia también. Y la persecución y el solo hecho de que no bastaba en cierta manera que hubiera una protección de la parte de los emisarios que están vigilando que no vaya a pasar nada malo, sino que también en el entorno familiar o por decir en el entorno social en el que estaban, debido a todas las complicaciones de la época, tenían que cuidarse también de, digamos, de no ser objetivo de blanco con respecto a este tipo de persecución que se estaba Es presentando. bellísima esta historia. Qué le pasa a Jesús durante esos 33 años? Bueno, llega una época en que en ese proceso de la formación de Jesús, él llega a una edad donde básicamente sabe que tiene que dejar la familia paterna de alguna manera, porque tiene que empezar ¿A los 12 años? a partir de los Cuando 12 va al años, templo y se conoce esa historia, es decir, esa partecita de la historia que nos dice que la hasta Biblia. ahí nos cuentan, porque que es el detalle que él habla con los grandes personajes, digamos, de la época, que quedan maravillados con la forma de la Qué filosofía y tan el coherente pensamiento de es todo, Jesús. ¿no? Es decir, son como las piezas del rompecabezas que faltan y se van encajando las fichas y todo va fluyendo como con una claridad muy grande, ¿no? Sí, de todos modos Jesús tiene que también educarse y aprender muchas cosas, tiene que aprender idiomas, el lenguaje. Entonces muchos de estos procesos de la vida desconocida de Jesús, desde los 12 hasta los 30 años, está basada en otros textos, pues en este caso los textos apócrifos, que comentan que Jesús, hay uno que se llama el Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, que precisamente ahí está el tomo que habla precisamente de todas las historias que estamos hablando en este instante, los Eso es tan textos interesante apócrifos. de leer como nos lo está contando, o hay que tener una mentalidad muy a Bueno, enredar en muchas sí cosas. la lectura es tan fascinante que uno se transporta prácticamente a la época como en la máquina del tiempo de ¿Cómo la se llama el mente. libro? Los apócrifos. Y se consiguen. Aquí están agotados totalmente los textos apócrifos, o ¿Qué sea, quiere decir aquí? ¿En Colombia? ¿En bueno, Latinoamérica? aquí había una empresa que distribuía el libro de segunda mano y de primera mano. De segunda mano tenía un costo casi de 600.000 pesos y de primera mano costaba 1.000.000 de pesos. Y ¿Y así eran un con mundo de todo, textos o uno solo? es un libro que es una Biblia muy grande y ahí está básicamente compilada la gran mayoría de los textos apócrifos que se conocen actualmente, exceptuando el del Talmud de Manuel, que es el que comenta ¿Y esta no se historia come, y polémica. ese se consigue? El del Talmud de Manuel se consigue, lógicamente que sí. Lo que pasa es que la traducción que se hizo del arameo, pues posteriormente pasó a manos de Billy Meyer, que fue en alemán. Y después se puede traducir a otros idiomas, que fue el inglés. Y hasta ahí básicamente se sabe de la información del Talmud de Manuel, que posteriormente se tradujo al habla hispana y solamente se alcanzaron a traducir 36 capítulos de esa historia fascinante de la vida de Jesús con respecto a la natividad de María y cómo entonces Gabriel se representa allí como el padre biológico de Jesús. Y bueno, ¿y esa información dónde está? Entonces, por ejemplo, los libros apócrifos ya no se consiguen.
No hay Pues quien por lo menos estos textos apócrifos que son los de Macaidea son muy, o sea, el escritor o digamos el editor de los textos apócrifos llamado Macaideas son muy escasos. Pero hay otras editoriales que han empezado a publicar los textos apócrifos, que también se conocen como los textos gnósticos. Estamos hablando de textos gnósticos que no tienen nada que ver con el gnosticismo contemporáneo, que está muy aparte de lo que es verdaderamente la información apócrifa o gnóstica de la época antigua. me imagino, una corriente muy fuerte para desaparecer todo esto, pero ya no se podrá, ya es imposible. Eso no está en Internet, como está, lo que no existe en Sí, Internet no sí, o existe. sea, ya es muy difícil en cierta manera y lo que básicamente existe son las personas que se dedican al estudio de estos textos y profundizan cada vez más. Hay una particularidad que tienen los textos apócrifos y es que es información que es para entender en su momento cuando se revela el espíritu de la verdad en la persona que los está estudiando. No entendí, otra vez, más despacio. Ese espíritu de la verdad, que no es otra cosa más que la misma manifestación de Dios, es para entender lo que es apócrifo, o sea, lo que está oculto. El texto apócrifo en sí narra una historia, pero en esa historia hay información entre líneas que proviene del espíritu y solamente se revela a la persona que puede conectarse con ese espíritu para entender lo que esa información quiere decir. Clarísimo, entonces todo está intencionado y le llega a quien le tiene que llegar, le corresponde a quien le tiene que corresponder, es decir, es casi que perfecto, ¿no? No Sí. puede ser, no puede ser popular, no lo entendería todo el mundo, sino que llega donde tiene que llegar. Exacto, por eso cuando ahora me hacías de pronto la pregunta en la pausa, ¿cuántas personas asistían a los seminarios? Generalmente es muy poca gente porque no es para todo el mundo la información que se entrega. Y no es una conferencia de carácter público en el sentido de que puede llegar todo el que quiera llegar, sino que debe haber un filtro con respecto a la información que se entrega para que en cierta manera tanto esa información no afecte a la persona que de pronto ya tiene una creencia religiosa y una costumbre religiosa, más que todo motivada por la tradición que por la mente abierta que pueda llegar a tener en un momento determinado. Bueno, se nos acabó el programa, pero no se nos ha acabado el tema. Vamos a continuar la próxima semana hablando un poco más sobre todo esto tan interesante. Parece una novela, pero una novela de nuestra propia historia y vale la pena conocerla. Muchísimas gracias, que la pasen bien.